lo que se refiere a las propiedades que tienen estos materiales en función de sus propiedades mecánicas. Vimos algo de reología, vimos un poco las forma en que se determinan las propiedades de ciertos materiales, transforman un espécimen en forma de hueso de perro para poder obtener su módulo y su fuerza, ¿verdad? Tensiles es importante, no solo para polímeros, sino para todo tipo de materiales, incluyendo el acero. Ahora hay un punto especial en el cual se hacen pruebas de tipo que le llaman viscoelasticidad. Esos son pruebas que se hacen como a largo plazo, ¿no? Para ver cómo se va a comportar un material con el tiempo. Un material que tiene cierta carga o que tiene cierta tensión. Y entonces estas pruebas hacen un poco eco de qué tan estables desde el punto de vista estructural son los materiales cuando van a estar sujetos a cargas específicas por mucho tiempo, ¿no? Esto pertenece al estudio de lo que es la viscoelasticidad. La viscoelasticidad, pues, es una forma de medir qué tanto un material se comporta, ya sea como viscoso o como material elástico de tipo ley de Hooke, que sigue la ley de Hooke, ¿no? Se puede estirar y luego regresar a su espacio original. Entonces vimos ya cuando empezamos a ver la reología sigma, que se refiere en este caso a la fuerza tensil, ¿verdad? A la fuerza, estamos más bien hablando de una fuerza de tipo shear, ¿no? O sea, en inglés es shear, en español es como de corte, ¿no? Una fuerza de corte. Entonces, bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto en clase, si uno lo hace por una dimensión, uno para un sólido, vemos que esto es igual al módulo por la deformación. Esto lo vimos en la clase pasada. Y también en la clase pasada vimos que esto es epsilon por gamma, epsilon punto. Bueno, aquí es epsilon por gamma punto, cuando aplicamos estas dos placas, ¿no? Si lo hacemos para el caso de un sólido y hacemos este experimento en el cual tenemos un cubo en el cual uno de los, una de las caras está pegada al suelo, y entonces aplicamos esta fuerza tensil sigma, lo que vamos a ver es la deformación gamma, y esta sigma va a ser igual a una constante g por el valor de este ángulo gamma. En el otro caso es m eta por gamma punto, en el caso de las dos placas, en la cual una está estacionaria, como vimos en una de las clases pasadas. Entonces, bueno, aquí están las fórmulas que definen lo que es un sólido perfecto o un líquido viscoso. O sea, un sólido, pues es un alien que si es elástico, pues va a regresar a su tamaño original, y un líquido se va a deformar permanentemente, ¿no? Entonces, algo que está en medio es viscoelástico. Entonces, aquí comentan que un cuerpo que tenga a la vez propiedades elásticas, aquí estamos hablando también de experimentos que dependen del tiempo. Y si este es independiente del tiempo y además tiene un comportamiento viscoso que depende por definición sobre el tiempo, se llama entonces viscoelástico. Dependiendo de la escala de tiempo del experimento, puede ser el elástico, lo que domine la parte elástica o viscosa. Entonces, por ejemplo, si este strain que es sigma, con respecto al tiempo, si fuera elástico, pues esta es constante, ¿no? Esta no va a cambiar la forma del cuerpo. Entonces vamos a ver que la sigma es la misma a lo largo del tiempo. Si es viscoso, entonces se va a deformar todo el tiempo el material hasta que cesemos de aplicar la fuerza. Y finalmente, si es viscoelástico, vamos a tener una respuesta como esta, en la cual parte se va a recuperar, pero parte se va a deformar. Entonces, esta es la
la forma en que en general esperamos de los materiales, su comportamiento. Esto de viscosidad pues, es típica de los polímeros y puede ser caracterizada a través de 3 tipos de experimentos. Vamos a ver nada más 2. Este de script, que es algo así como arrastre en español, ¿no? Es como lo que hacen las serpientes, es lo que es como una especie de arrastre, ¿no? Hay una cosa que se llama relajación de la tensión. Y por último, un experimento que no vamos a ver aquí es parte de una instrumentación que se usa para hacer caracterización de polímeros, que se llama análisis dinámico mecánico. Entonces ahí se hacen, por ejemplo, experimentos con un espécimen o una muestra que se hace en función del tiempo, se aplican, por ejemplo, una fuerza sinusoidal o tipo coseno, en la cual llega un máximo y baja, en fin. Eso lo vamos a ver, pero esa es otra forma de probar la viscoelasticidad de los materiales. ¿Ese es el que se conoce como DMA, profe? Sí, DMA tiene razón, es dinámica, mecánica, el análisis. Es la técnica. Okay. Entonces no la vamos a ver porque esa es parte de lo que es caracterización de polímeros con diferentes técnicas. ¿De acuerdo? Bien. Okay. Estos otros 2 se usan prácticamente nada más con dinamómetros, reglas o forma de medir el tamaño. Entonces se puede hacer sin equipo, ¿no? Los 2 primeros. Equipos, vamos a decir, no especializado, ¿no? El otro sí ya es un equipo ya complicado, caro, que se usa para hacer el análisis. Ok, entonces el que llamamos creep o arrastre, ¿no? Y la relajación por la tensión son aspectos complementarios del comportamiento de los plásticos y da información de ambos, al mismo tiempo de las propiedades viscoelásticas y el desempeño en aplicaciones prácticas. Es lo que les decía, por ejemplo, una viga, pues con el tiempo tiene ciertos esfuerzos y hay que ver su estabilidad dimensional, ¿no? Y estos experimentos ayudan a aclarar cómo se va a comportar en un largo plazo. Los experimentos de tipo arrastre pues, son más fácilmente de hacer, más económicos y más fáciles para periodos de... Si uno quiere hacer un experimento a 60 días, pues es más fácil hacer un creep o una deformación plástica con respecto a la relajación a la tensión, ¿no? Entonces, obviamente aquí deformación plástica o arrastre, ¿no? Se estudia poniendo una muestra, exponiéndola a una tensión constante y observando el resultado, cómo queda la deformación, y puede ser una semana o un año o más, ¿no? Entonces, imagínense que tengo yo pues una tabla o una espécimen tipo tabla, ¿no? Y le aplico, lo deformo 1%, ¿no? Y entonces veo cómo se comporta el material, sí, y manteniendo a fuerza ese 1% de deformación. Eso quiere decir que si yo veo que se afloja, pues le bajo la fuerza que le estoy aplicando. La cosa es mantenerlo al 1% deformado. Entonces, y yo voy graficando mis variables. Entonces aquí dice, en un experimento tipo arrastre o deformación plástica, un cuerpo se sujeta, se pone, coloca en una tensión constante. Esta le vamos a llamar sigma cero, ¿verdad? Puede ser 20 meganewtons, un valor ahí. Bajo condiciones isotérmicas es importante cuidar la temperatura porque no es igual el comportamiento de un material a 25 que a 40 que a 100, ¿verdad? Y la variación de sus dimensiones se sigue en función del tiempo, ¿de acuerdo? Después de una rápida aplicación de la tensión a la muestra, cualquiera que sea la naturaleza de esta tensión, puede ser uniaxial o causada por un corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es tipo corte, esta sigma, ¿no? Pero puede ser la otra que vimos, ¿no? Que es tomar el cubo o el hueso de perro por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo, ¿no?
Entonces ese es de una sola dimensión. Este es de esfuerzo cortante, es un poquito más complicado. Uno puede entonces definir, ya sea la complianza, ok, aquí pusimos que sigma es igual a E por S, o E por epsilon. Si lo ponemos al revés, entonces epsilon será igual a sigma por D. O sea, ahí cambia esa parte, no la tocamos, pero bueno, aquí se los comento. O sea, la mayoría de la gente hace la gráfica de sigma contra epsilon, ¿no? Y es lo que les mostré aquí, por ejemplo, sigma contra epsilon. Pero si yo hiciera la otra en la cual epsilon la paso hacia acá y sigma la paso hacia acá, vuelve a dar una recta, pero ahora esta sería el inverso del epsilon, ¿verdad? Su pendiente. Esa se llama D, ¿de acuerdo? Entonces, D es igual a 1 entre epsilon. Entonces aquí hablan, ver la gráfica de D, y si es una complianza de tipo cortante, como es la de aquí arriba, esta de aquí, entonces uso la J, ¿no? Entonces cualquiera de las dos que yo vaya a monitorear, ya sea que haga un experimento de una dimensión o un tipo corte, pues lo que voy a tener es este tipo de gráficas, ¿verdad? Entonces aquí pongo, yo tomo mi muestra, la llevo a una tensión de 2 megapascales, lo que quieran ustedes, y lo mantengo durante todo el experimento, ¿no? Hasta que termine el experimento, ¿de acuerdo? ¿Y cómo va a responder mi cuerpo? Bueno, si es viscoelástico, va a tener esta subida, y luego ya que le quito la fuerza, va a tratar de recuperar su tamaño original. Obviamente, pues como es viscoelástico, va a quedar deformado de alguna forma, ¿no? Entonces, estos experimentos me ayudan a saber si mi espécimen se comporta de manera más elástica o más viscoelástica o más viscosa. Entonces, es un poquito esa es la idea en esos experimentos. ¿Sí está claro? Tengo una duda, profesor. Sí. Por ejemplo, este tipo de experimentos podrían aplicar para algún tipo de prueba de calidad, digamos, de un adhesivo de los pegamentos. Claro, también es si uno quiere monitorear cómo se va a comportar el adhesivo con respecto al tiempo en 6 meses, un año, uno puede hacer ese tipo de experimentos en la que uno aplica una fuerza como esta y ve cómo mantiene las dos superficies unidas o no, la separación de las placas, por ejemplo, si no tienen dos placas, y entonces así observan la viscoelasticidad de ese material. Entonces sí, esa es una forma de probar adhesivos, por ejemplo, o recubrimientos, ¿verdad? Y por ejemplo, profesor, cuando quieren ellos medir un fenómeno que le llaman la tacticidad, que es como la pegajosidad, ahí cómo le podrían hacer, no he visto como métodos estandarizados o algo que sirva. Ajá. Fíjate que ahí sí no. Finalmente hay muchos, vamos a decir, formas de medir las propiedades mecánicas, adhesivas. Creo que, por ejemplo, para adhesivos hay como 37 pruebas, una cosa así. Entonces habría que ver de esas cuál es la que se aplicaría para lo que tú estás comentando, ¿verdad? Ajá. De esas pruebas, ¿dónde podría como...? Hay un handbook de adhesivos. Entonces, en esos handbooks viene, hay varios, ¿no? Vienen formulaciones y luego vienen pruebas mecánicas. Sí, creo que sí sé cuál que menciona. Sí he visto que hacen pruebas de cizalla, de estiramiento, hay varias pruebas que les hacen, pero no he encontrado la que es como para medir el TAC. Esa sí es como algo especial. Así es, sí, pero es cuestión de investigar a ver si por ahí hay alguna prueba específica, ¿no? Porque sí, el adhesivos es un área ya muy desarrollada y muy grande, ¿no? Entonces sí, la gente se ha puesto a hacerlos adecuados, ¿no? Entonces es cuestión de buscarle. Bueno, sí. Okay. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias. No, de qué, las preguntas que quieran, con confianza. Ok, entonces este es el primero, el experimento de arrastre, o como también le llaman
deformación plástica, y el segundo se llama relajación de la fuerza. Aquí, en el primer caso, aplicamos un sigma igual a sigma 0, ¿no? Aquí lo que hacemos es deformar, por ejemplo, 1%, ¿no? Y luego ver qué fuerza se necesita para mantener ese 1% en la muestra. Entonces, a lo mejor tengo que aplicar menos o más con el tiempo, dependiendo de cómo sea el material. Y entonces ahí obtengo lo que es el módulo con respecto al tiempo. O sea, aquí sí usan ya directamente esta ecuación, porque el módulo pues, sería, en vez de sigma igual a E por epsilon, E, dependiendo del tiempo, ¿no? Entonces lo que hacen es ver cómo depende E con respecto al tiempo, dividiendo esto entre epsilon 0. O sea, es 1%, ese epsilon 0 va a ser constante. Y lo que puede cambiar este sigma 11, aquí de hecho pues le ponen 11 porque, como les comenté, es una matriz, ¿no? Y entonces la componente de la matriz, que no es 0, es precisamente la primera, la del tensor o la de la matriz, el primer componente, el 11, ¿no? Entonces uno calcula este módulo con respecto al tiempo en función de esta relación. Y o también puede usar el módulo de relajación, la tensión, que es G, en función de tau entre gamma 0. Apenas se define de esa forma. Entonces aquí están las gráficas. Yo empiezo deformando, por decir, al 1%, y veo, y lo mantengo al 1% todo el tiempo, y aquí voy aflojando o voy estirando en función del tiempo. Aquí se ve que va bajando, ¿no? O sea, a lo mejor le apreté para poner 1% 20 megapascales, pero al rato ya tengo que aplicar 17 megapascales, 15, hasta que puede ser que hasta baje hasta cierto valor, ¿no? Esos son los tipos de gráficas que se obtendrían. Este es el segundo tipo de experimento. El otro es dinámico mecánico, pero bueno, vamos a obviarlo hoy. Usualmente la muestra se deforma rápidamente a una específica tensión y a una específica deformación, y la tensión a esta deformación se refiere a periodos que van desde minutos hasta días o más, ¿no? Meses. Hay gente que ha hecho experimentos por mucho tiempo. Se ha mostrado experimentalmente y teóricamente que el desplazamiento de la relajación de la tensión de materiales, por ejemplo, de tipo hules, ven, estos son muy útiles para ver los materiales que se comportan como hules, se puede factorizar entre funciones independientes de tensión y tiempo. A pequeñas tensiones, las funciones de deformación, tensión, aquí me ven extrañas, deformaciones, pero a pequeñas deformaciones, esta es función de lineal y puede ser representada por un módulo que depende del tiempo, ¿no? Es una G aquí usa. Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se comportan el poliisobutileno, que es uno de los de elastómeros típicos clásicos y sintéticos, hule sintético. Y bueno, vemos cómo aquí es diferente la temperatura. Vean cómo, por ejemplo, para baja temperatura, donde les digo que los elastómeros tienden a ser más tipo vidrio, más vitrios, pues el comportamiento es prácticamente un poco lineal, ¿no? Y a medida que vamos subiendo la temperatura, pues ya se va volviendo esto más hacia abajo, y a 50 grados ya esto baja rápido, ¿no? Entonces, bueno, esto es un trabajo ya viejón, pero bueno, esta es una forma de hacer estudios en elastómeros, ¿no? Eso se da mucho ahí, que hacen este tipo de experimento para ver qué tanto es deformado, bueno, qué tanto es el cambio, ¿no? Bueno, en este caso deformado, ¿no? Con respecto al tiempo. Este es de otro libro. Quizá es más fácil ver algunos comportamientos clásicos, vamos a decir, de material, ¿no? Entonces habla de un prueba tensil o sobre un sólido elástico a una velocidad aquí le pone de tensión de 0 a epsilon 1, ¿no? Entonces sí es un poquito más elaborado que los anteriores.
Esto se hace antes de que se rompa el polímero, y los incrementos de la tensión producen incrementos simultáneos de la deformación con respecto a la tensión, y decimos que la tensión y la deformación cambian sincronológicamente, ¿no? Sincrónicamente. Y entonces, por ejemplo, aquí lo dicen, yo empiezo de 0 y voy dándole una deformación, por ejemplo, del 0 al 1%, cualquier otro valor. Y luego ya ceso de aplicarle la fuerza, ¿no? Entonces aquí lo que voy a tener es de que aquí si esto es de alguna forma elástico, sigma es epsilon por E, y entonces pues simplemente va a ser también una recta aquí hasta que pues se vuelve ya un valor determinado, ¿no? Es el último. En el caso de que tengamos el caso de A, pues entonces sería aplicarle la fuerza hasta sigma 1, a T1, y luego mantenerla por T2 menos T1, y en T2 quitarle la fuerza. Esto implicaría, en el caso de un material elástico, que se deformara a cierto valor, quedara igual de deformado, y luego ya cuando le cesa la fuerza, pues se baja a 0. En el caso de un material, ¿cómo está? En el experimento que les comenté del arrastre, lo que vamos a tener es un aumento. Bueno, aquí obviamente es el mismo perfil, pero aquí lo que vamos a ver es que primero va a aumentar no al valor epsilon 1 como aquí, sino a cierto valor, y después se va a empezar a deformar todo el experimento, y después cuando se quiere recuperar ya no va a tener el mismo tamaño, ¿no? Va a bajar hasta cierto valor, pero no va a recuperar su tamaño original. Y en el caso de la relajación por la tensión, aquí le aplico yo una deformación epsilon 1, la mantengo todo el tiempo, y entonces la sigma puede ser que tenga esta respuesta, ¿verdad? Entonces, sí cambia la respuesta en función de que tengamos el experimento que hagamos, ¿no? Entonces, sí es lo que en este libro viene, y lo usan como unas funciones de qué es lo que yo le hago al material y cómo responde él, ¿no? Entonces, la parte de la respuesta está en la segunda columna de este dibujo. Bueno, vamos a ver muy general esto de los modelos, porque pues es es todo un curso lo que se da en la materia que se llama de física de polímeros. O sea, básicamente aquí, ahí en esos cursos que se llegan a dar en ciertas universidades, tratan más con estos modelos y de una forma ya más profunda. Aquí vamos nada más a revisar cuáles se usan, ¿verdad? Entonces dice que antes de intentar tener un modelo para duplicarle el comportamiento viscoelástico en un polímero real, es bueno examinar la respuesta gamma a sistemas ideales a una tensión sigma, ¿verdad? En un elemento elástico, ya lo vimos, ideal, representado por aquí estamos hablando de la ley de Hooke. Me parece que Hooke hizo su ley en función de un ¿cómo se llaman estos en ingleses? Un resorte. Entonces, el resorte, pues lo que hacía Hooke es estirar el resorte, quitarle la fuerza, entonces regresaba el resorte a su tamaño original, ¿no? Y esto se puede hacer hasta cierto valor de fuerza. Después, si le aplico uno más, ya el resorte se queda deformado, ¿no? Esto lo puede hacer uno con el resorte de su pluma, ¿no? Entonces, aquí tenemos un módulo que le llaman G en este libro, ¿no? O sea que un poco, si vemos otros cambios de nomenclatura, pues depende del libro donde esté uno viendo, ¿no? Este dato, ¿no? Porque en el que hemos visto hasta ahorita es E, ¿no? Pero aquí le ponen G, ¿ok? De tal manera que la deformación elástica es instantánea, independiente del tiempo, entonces gamma
es 1 entre gamma sigma, que es la figura 11.9a. Ok, entonces aquí está hablando. Aquí le cambiaron nuevamente la nomenclatura, ¿eh? Pero bueno, así se ve cómo sería con respecto al tiempo esta deformación, ¿no? Nosotros usamos epsilon, aquí usan gamma, ¿no? Una respuesta completamente viscosa es la de un fluido newtoniano, cuya deformación es lineal con el tiempo, mientras que la tensión es aplicada y es completamente irrecuperable, ¿no? Entonces, un líquido newtoniano, si yo le aplico una fuerza, lo deformo permanentemente. O sea, un líquido, si yo, por ejemplo, meto la mano en agua, pues el agua va a impedir que yo meta la mano, pero ya que una vez la meta, ya lo deformé permanentemente de como estaba al inicio, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea cuando uno hace este tipo de aplicación de fuerza, que se deformó, como se muestra aquí. Y bueno, entonces, este es el caso de un, ¿cómo se llama esto? Spring, otra vez, un tornillo, no, era bueno, el caso de un que sigue la ley de Hooke, pues se tiene este comportamiento, pero si se tiene un líquido, pues se tiene una deformación total hasta que uno cese a cierta temperatura el esfuerzo. Y si se tiene aquí, bueno, esto corresponde a lo que en física se conoce como un amortiguador, ¿sí? Y en el otro caso hay un comportamiento así intermedio, se llama un elemento de Maxwell, y cuando se tiene este tipo de comportamiento se tiene entonces un elemento de Voigt. Entonces, nada más se los menciono. Aquí está, por ejemplo, para cuando tenemos una curva experimental, ¿no? Entonces uno puede usar modelos como estos que aquí se muestran. Son similares a los que se usan en electrónica, ¿verdad? Para circuitos. O sea, lo que tengo aquí es elemento de Maxwell en el cual tenemos un resorte, ya me acuerdo del string, ¿no? En serie con una, aquí esto es un dashpot en español, en inglés, es algo así como un amortiguador. Es como un amortiguador de los carros, ¿no? Así funciona. Entonces aquí tenemos en serie un amortiguador con un resorte, o podemos tener un elemento de Voigt en el cual tenemos un resorte y un amortiguador en paralelo. Entonces, bueno, cualquiera de los dos se pueden usar para las curvas, ¿verdad? Entonces aquí mostramos las figuras. Y bueno, este es, por ejemplo, el tipo de cómo es la deformación con respecto al tiempo. Esta es la parte del amortiguador y esta es la parte del resorte. Entonces, pues, por ejemplo, la relación de la relajación de tipo arrastre a la tipo tensión, se puede considerar el experimento en el cual la tensión, la deformación, pero es obtenida y mantenida fijando los extremos del sistema, de manera que d gamma en dtc igual a 0 en la ecuación anterior. Por lo tanto, a la hora de igualar esto a 0 y resolver para S, pasamos del otro lado a 1 en eta S. Finalmente es una ecuación diferencial que tiene esta solución, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un modelo sencillo, nada más se los planteo. Así es como se hacen los estudios de viscoelasticidad. Entonces, sí, es con el tiempo que uno va aprendiendo cómo aplicarlo. Si uno finalmente trabaja, por ejemplo, en la PEM, en algunos de estos laboratorios especializados, se mete uno más al tema, ¿no? Y entonces ya tiene uno más elementos ya experimentales para hacer este tipo de determinaciones. Okay. Entonces aquí hablan también de un tiempo de relajación. Tiene un significado de alguna forma físico, ¿verdad? Que es el tiempo que necesita el material para volver a su estado original o a un estado de equilibrio, porque si no, no es tan elástico, pues no va a regresar al estado original.
Y entonces eso se puede calcular usando estos experimentos y estas ecuaciones. Y cambia un poquito la ecuación cuando, si comparamos esta que es para lineal, para el caso del elemento de Maxwell, este es para el caso del Voigt, o también se le llama elemento de Kelvin. Entonces es un poquito diferente, si ven, y entonces la ecuación, pues, la solución es también exponenciales, pero es diferente a la anterior, ¿verdad? Esta es más sencilla, esta ya es más complicada. Y aquí le llaman tiempo de retardación en vez de relajación, que es el anterior. Y bueno, aquí hay poco la gráfica que puede hacer uno usando el elemento de Maxwell o el de Voigt con respecto al tiempo. Y con eso pues uno trabaja y hace los ajustes, ¿verdad? Entonces, para que le interese el modelaje, pues esa es un poquito la forma de hacer el trabajo de modelación. Ya ven que en ciencias, en física, en química, tenemos mucho esa tendencia a modelar matemáticamente, ¿no? Entonces, estos son los que se usan para estos experimentos. Aquí hay nada más una lámina en donde vemos pues la cantidad de elementos que podemos involucrar para ajustar una ecuación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una que tiene aquí un spring, o bueno, un resorte aquí en este punto, y luego en paralelo tiene un resorte y un amortiguador y otro amortiguador, o puede ser un resorte con nuevamente un resorte y un amortiguador más un amortiguador. Bueno, esto sería cuando ya se van deformando, ¿verdad? Más o menos cómo sería la forma en que van cambiando, ¿verdad? Con el tiempo, por ejemplo, se puede estar regresando a su estado original mientras se está deformando aquí, en fin. Es cuestión de ir viendo cómo vamos describiendo la deformación debido a estos experimentos en función de un modelo como estos, ¿no? Entonces, finalmente, pues es una clase con la que queremos entender los principios, pero no nos metemos mucho ya a la parte ya más profunda, porque pues, ya sería un curso aparte, ¿no? De hecho, como les comentaba, hay un libro en la bibliografía, se los menciono, que se llama Clonis, en griego ahí, pero finalmente son de muchas de las que se van a Estados Unidos, ¿no? Y ese libro de Aclonis habla más, es el más profundo en lo que es este tema. Entonces, si están interesados, revísenlo. Igual un curso de física polímeros, que creo que online hay algunos, pueden ayudarles a entender un poco más todo esto del estudio de la viscoelasticidad, que es muy importante para aplicaciones, pues, adhesivos, como mencionaba Juan Luis, y y en general, pues, para muchas áreas en donde tengamos estos materiales, inclusive si yo soy ingeniero civil, pues también me interesa las vigas o lo que uso para las ventanas, se llaman los frames, para cuando hay, por ejemplo, pasa un tren al lado, son movimientos que puede uno simular en el laboratorio, ¿verdad? Como está sujeto, esta casa va a estar junto a un lugar donde va a pasar un tranvía, entonces pues, sí puede hacer un poco este tipo de modelaje de cómo se va a comportar la viga o el frame, o sea, para la ventana, en fin. Eso es lo que proporciona estos modelos. Es algo que es todo una rama de la ciencia, ¿no? De la viscoelasticidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. No, profe, todo bien. Entonces, bueno, sí, si quieren profundizar, vean la Clonis o vean también la enciclopedia Polymer Science and Engineering. Esa enciclopedia es muy buena, o sea, todos los temas de polímeros son como 15 tomos. Entonces hay un capítulo para poliésteres, hay un capítulo para propiedades mecánicas, hay uno para viscoelasticidad,
cualquiera de esos temas ahí puede uno buscar. Es un esfuerzo que se hizo, se ha hecho a lo largo de los años, porque es inclusive una enciclopedia que tiene segunda edición, tercera edición. Entonces, sí, ahí viene ya mucho el conocimiento de todo lo que es el área de polímeros y que abarca diferentes disciplinas. Muy bien, entonces vamos ahora al tema que viene en el temario, que se refiere a propiedades térmicas. Ya nos falta ver propiedades térmicas, propiedades ópticas, propiedades eléctricas y químicas, son 4 más, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hoy, vamos a ver hoy propiedades térmicas y en las clases que siguen veremos las otras propiedades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las propiedades térmicas? Bueno, uno, adelantando, pues los polímeros son en general aislantes, ¿verdad? O sea, a diferencia, por ejemplo, del acero, de otros materiales de tipo cristalino, pues ellos, si uno calienta de un extremo de una placa, por ejemplo, una placa de acero, el calor va a llegar del otro lado de la placa de una forma más o menos rápida. Pero con un polímero, pues eso no, porque el polímero general tiende a aislar el calor. Es un aislante, no es un conductor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a determinar qué es un conductor, qué es un aislante? Bueno, el más sencillo de los experimentos es que aquí se menciona, o se comenta, que dice que hay, a ver, depende de lo que se llama la conductividad térmica lambda. Es un valor que nos dice si el material es conductor o no. Aquí está el experimento abajo de cómo es la placa, el experimento que se hace, ¿no? O sea, aquí yo tengo una placa, en un extremo hay una temperatura más grande, aquí la caliento, dice un medio caliente, y veo cómo fluye el calor de aquí al otro extremo de la placa. Entonces por sí puede estar enfriado. Entonces mido este flujo de calor, es un sólido que conduce, y calculo la lambda, ¿verdad? La lambda, como la calculo, bueno, viene de principios de física o de ingeniería, si también se quieren ver. El flujo de calor Q en cualquier punto en un sólido es proporcional al gradiente de temperatura. Q es igual a menos lambda por la de teta, o sea, que de teta aquí, teta lo usan como temperatura, yo pondría una T aquí, ¿no? Para evitar problemas, pero bueno, aquí le ponen teta en dx. Dx pues sería que la distancia que hay entre este punto de la placa a este otro punto, o sea, qué tan ancha es la placa, ¿no? Qué tan larga. Entonces, y entonces lo que hacen es integrarlo, ¿verdad? Si la superficie de una placa se mantiene a temperatura θ1 y θ2, entonces se llega a lo que se llama el flujo de calor estacionario. Y entonces, integrando esto, nos queda que es lambda por A, donde es el área, θ1 menos θ2 entre D. Entonces, esta es la ecuación más sencilla para el flujo de calor. A es entonces el área de la placa, D es el ancho, ¿no?, de la placa. Entonces es una placa de cierta área y tiene un ancho. Aquí no le ponen, pero sí debe tener un ancho. Mientras más pequeño, mejor para los experimentos, ¿no? Para una serie de placas similares de materiales diferentes, las velocidades a las cuales el calor se transmite es proporcional a las conductividades térmicas. ¿De acuerdo? Entonces el valor importante aquí pues es lambda, que es la conductividad, ¿no? Si consideramos calor estacionario, o no, más bien transiente, ¿no? Que ocurre nada más en cierto espacio del tiempo, ¿no? Más que un flujo continuo, entonces las velocidades de cambio de temperatura dentro del sólido se determinan por la capacidad calorífica. Alfa es el coeficiente de difusión térmica, es igual a lambda entre capacidad calorífica por ρ. Lambda ya vimos que es esta de aquí. Entonces, ¿qué tan rápido la temperatura se aumenta cuando el flujo de calor, cuando hay flujo de calor entre un material a una velocidad determinada, depende inversamente de ρ, que es la densidad, por Cp. O sea, la densidad un poco también tiene que ver con la cristalinidad. En principio se espera que si un material es cristalino,
de alguna manera está arreglado. Hay una teoría ahí de cómo se va, es una teoría que se debe a Einstein, de cómo se va, tanto la electricidad como la calor se va transmitiendo de un extremo a otro, y tiene que ver si por ejemplo, imagínense átomos esféricos, entonces el átomo 1 al 2 le va a transmitir calor y así va como saltando el calor de átomo en átomo, ¿no? Y si es la red cristalina es más fácil que se transmita que si fuera una red amorfa. Entonces por eso la Rho aquí está involucrada, la mayor densidad, mayor cristalinidad. Entonces, bueno, aquí está el dibujo. Un poco leemos aquí lo que dice. Ahorita les expliqué que es al nivel atómico, pues el efecto de aplicar calor en una cara de una placa fría es incrementar la amplitud de la vibración térmica, ¿no? Entonces, una vibración térmica de alguna forma que hace que haya como saltos de una esfera a otra y transmite el calor, ¿no? Energía térmica adicional se difunde en la dirección de la cara opuesta a una velocidad que para no metales depende en qué tan fuertes sea el movimiento vibracional de los átomos adyacentes y los grupos y se acoplan, ¿no? Un acoplamiento muy fuerte pues es en materiales covalentes, o sea, es por eso que los metales son buenos conductores, porque ellos tienen, pues, y como vimos en clase, sistemas cristalinos muy eficientes para pasar de una a otra átomo la información, ¿no? Entonces la transmisión de calor es relativamente eficiente en arreglos cristalinos ordenados, de tal manera que sílica cristalina como el cuarzo o el diamante, en los cuales todos los átomos están entre la estructura cristalina por covalencias fuertes, son buenos conductores de calor. Esto es particularmente así a bajas temperaturas cuando tales materiales pues, se comparan con metales en conductividad térmica, ¿eh? A medida que aumenta la temperatura, el movimiento térmico de la red ofrece un incremento de la resistencia al flujo, el calor, y lambda es menor. O sea, lambda depende de la temperatura. Resistencia al flujo de calor también viene de los defectos en la estructura cristalina, y se habla mucho de los defectos. Es pues argumento que se usa para muchas cosas. Les había comentado esto de la proporción del crack, que se usa, por ejemplo, para algunos ingenieros lo han hecho como una explicación para cómo es que el Titanic, por ejemplo, se rompió su estructura, ¿no? Han hecho simulaciones y eso. Entonces esa teoría es así como muy, muy famosa para quien hace este tipo de trabajo. Y sí, tiene que ver con qué tantos vacíos hay en la red cristalina. Entonces, un extremo de desorden se alcanza en sólidos amorfos, los cuales muestran características de baja conductividad térmica. Si comparo uno cristalino con un amorfo, bueno, hay una figura por ahí. Los sólidos moleculares en los cuales las fuerzas químicas secundarias se unen a la estructura cristalina junto, conducen el calor muy pobremente debido al poco acoplamiento entre moléculas. Y bueno, aquí dan una fórmula para calcular lambda en función de Cp, la densidad, y K, donde K es lo que es el módulo elástico. Nosotros ahí arriba le dijimos E. Es lo mismo K que, digo que de libro a libro cabe un poco, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, hace un cálculo así rápido de lambda, y uno dice, a ver, el módulo, vimos las tablas en la clase pasada, son como del orden de 1000, ¿no? Son 3000, 5000, el PMMA, etcétera, ¿no? Si pensamos que la separación entre los átomos o entre las esferas es de 200 picómetros, que más o menos es lo que se ve, lambda es 0.3, y de hecho, pues esto es lo que se ve. El valor de lambda para polímeros, pues está alrededor de 0.5, 0.1, o sea, son valores bajos de lambda. Aquí, de hecho, en esta tabla que ustedes tienen ya en sus apuntes que les di, copia del engargolado, bueno, ahora se los di un PDF, por supuesto. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí esta es una escala logarítmica, ¿de acuerdo?
Entonces, vean cómo el valor de la conductividad, esta se da en watt por metros a la -1, por si él venga a la -1, un poco siguiendo esta ecuación, ¿verdad? De aquí. ¿Sí? Entonces, esas son las unidades, ¿no? Vemos, por ejemplo, hasta arriba, los que son altamente conductores. Entonces, la plata, el cobre, pues uno calienta una placa de cobre, pues en un rato ya está el otro extremo caliente también. ¿Sí? Entonces, el aluminio, entonces ya el aluminio baja, el grafito también baja, el fierro, están por acá, ¿no? Es una escala, como les decía, es logarítmica, entonces pues, ya estamos hablando de 10 órdenes de magnitud de la diferencia entre estos. Después tenemos el acero inoxidable y el diamante en este punto. En valor de 10 está el cuarzo. Y ya entonces más abajo ya empiezan a ver los aislantes. Empezamos por la sílica amorfa, el vidrio. Entonces el vidrio pues, es mal conductor de calor finalmente. Si uno calienta el vidrio, pues no es tan... Sí, claro, no es tampoco tan malo, ¿no? Pero ya no es no es lo mismo calcular, calentar un vidrio que calentar una placa de metal, ¿verdad? Entonces son menos conductores de calor. Y ya en esta parte tenemos los materiales que son aislantes, empezando por la madera, el corcho y el aire. El aire pues es mal, afortunadamente, conductor de calores. Por ejemplo, la gente que trabaja en los altos hornos, ¿no? Que sacan las placas ahí de 800, 1000 grados, y que si se mantiene uno así como 1 metro o 2, pues no le llega por el aire el calor, ¿no? Si no se estará quemando la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es pues, relativamente bueno, ¿no? Y entonces los polímeros, ¿ven dónde están? Están un poco arriba de la madera, y entonces pues son aislantes finalmente, están abajo de la sílica amorfa del vidrio. Y hay un caso especial de polímeros que se llaman polímeros celulares. Ejemplo que ustedes pues, han vivido es como, por ejemplo, cuando van a comprar un café al Oxxo o algún lugar donde vendan el café no preparado. Y si no lleva uno un termo, pues se lo dan en este recipiente, que es un material aislante del calor, porque precisamente pues, uno se lleva su café y al rato se lo toma y sigue caliente relativamente, ¿no? Que finalmente tiene un límite. Entonces estos polímeros celulares son buenos aislantes del calor, ¿no? O sea, como no son buenos conductores, pues no se pierde el calor. Si tuviéramos un recipiente de aluminio, por ejemplo, pues el calor se iría rápido, ¿no? O sea, se calienta el aluminio y ya el agua está fría al ratito. Así usáramos en vez de eso, en vez de usar el poliestireno expandido, que es el que nos dan ahí. Y claro, hay un problema ahí de contaminación. Parece que incluso hay un proyecto de gente de la UNAM para reciclar todos esos, ¿no? Si hay un buen resultado, güey. Se puede reciclar estos materiales, claro, pero bueno, la idea es también no estar contaminando tanto. Pero en fin, entonces, pero bueno, piensen por ejemplo en uno de estos carros, de estos, pues, lo que usan empresas como Signa, alimentos, ¿no? Que tienen que llevar, por ejemplo, refrigerados, no solo medicinas, sino alimentos perecederos. Entonces, acuérdense, esos son pues refrigeradores andantes, ¿no? Van en la parte de atrás de la cabina. Entonces, precisamente hay mucho poliuretano y hay muchos polímeros ahí involucrados que permiten un sistema de refrigeración temporal muy bueno y que hace que uno lleve pues, una medicina, por ejemplo, en Monterrey a Querétaro o al sur y lleguen pues con una temperatura estable. Entonces, estos materiales, especialmente, muchos están involucrando poliuretanos de tipo celular. Bueno, aquí hablan un poco de lo que es el metal, esta temperatura de trabajo normal, temperatura de trabajo, la contribución de lo que es el movimiento atómico en el rejado a la conductividad térmica es más cara por la más eficiente transmisión de energía térmica de un punto a otro por lo que son los electrones, ¿no? Entonces, bueno, esa es la teoría que Einstein y otros, algunos llaman fonones, en fin,
hay otra, bueno, fono es para lo que es electrónica, ¿no? Pero bueno, hay una ley que se llama de Windham and France, se refiere tanto a las propiedades conductividades eléctricas y térmicas, entonces habla de que son proporcionales a ese punto, ¿no? Excepto para muy bajas temperaturas, los metales exhiben mucho más altas conductividades térmicas que los sólidos dieléctricos, ¿no? Y bueno, habla también de que con la temperatura cambia esto, ¿no? Entonces, bueno, finalmente esta tabla nos ayuda mucho a ubicar a los polímeros y ver dónde están. Vamos a ver números reales de lambda y de CPs, ¿no? Entonces, bueno, en esta tabla vemos aquí cómo están los... ahorita vamos a explicar esta expresión, voy a dejarlo para un ratito, lo que es la expansividad lineal térmica, ahorita lo vemos. Las capacidades caloríficas, vean cómo más o menos son constantes, ¿eh? Ciertos elastómeros, por ejemplo, que tienen muy alto valor de CP. Acuérdense, esto lo vieron ustedes, este también es un poco alto. El CP es la cantidad de calor necesaria para subir la temperatura de es un gramo, no me acuerdo si es un mol, de material. Entonces, es ese calor, ¿no? Entonces, CP es igual a Q entre M, la masa por la... Q es igual a MCP delta T, y por la diferencia de temperatura, ¿no? Q es igual a MCP, o sea, delta H también, MCP delta T, entonces uno despeja la CP, y bueno, este es el valor que se obtiene, ¿no? La lambda, pues, como les comentamos, aquí, pues estaba de 0.1, una cosa así, ¿no? Entonces, aquí están los valores para las Ws, entonces vean casi todos, aquí solamente el polietileno te decía, por ejemplo, es un poco alto. Acuérdense, tiene cristalinidad de este polietileno, entonces por eso es que está más alto que los demás, no mucho, ¿no? Pero si comparamos uno de baja con uno de alta, va a conducir un poco mejor el calor, el de alta densidad, porque es más cristalino. Pero bueno, vean los valores, entonces son realmente bajos. Ahora, ¿qué pasa con los celulares? Estos que les digo son materiales poliméricos que tienen, por ejemplo, dentro de su estructura, espumas. O sea, tienen CO2 o algún otro gas que forman como burbujas dentro del material. Entonces, aquí están los casos del poliestileno, que aquí están las densidades que son muy bajas. Tienen también el cloruro de polivinilo, que puede ser, tienen dos tipos de densidades, bueno, hay dos formas de hacerlo. Ahora, formaldehído y los poliuretanos, aquí tenemos 4 casos de poliuretanos dependiendo del tamaño de la celda que se forma. O sea, hagan de cuenta que es un sistema que hay como burbujas de aire o de CO2. Pues hay diferentes gases que se pueden usar, ¿no? Antes eran freones, pero parece que ya se ha prohibido por problemas ambientales que todos sabemos. Entonces, vean las lambdas, o sea, aquí, si comparo uno esta lambda con esta otra, pues estamos hablando de 10 veces menos. Entonces, por eso es que estos materiales transmiten poco el calor y son buenos aislantes. O sea, por otro lado, son buenos aislantes, puede usar uno para el sistema de refrigeración, para alimentos que requieren que no se enfríen rápidamente. Ajá. Perdón, con respecto a ahorita lo que me comentaba, los celulares, por ejemplo, los que tienen de pantalla OLED, este tipo de material como, o cuáles son normalmente como las pantallas de que están hechas. Bueno, la verdad es que las pantallas son cristales líquidos, ¿no? O sea, son materiales que se orientan a campos eléctricos. Entonces, sí, aquí es el tema que sigue, que es sobre propiedades eléctricas. Más bien, ahorita estamos hablando de el calor y cómo interactúa con estos materiales. En la próxima clase vamos a ver campos eléctricos, cómo interactúan con con el polímero. Entonces sí, es un poco, está asociado de alguna forma, pero sí, ahí son parte de electrónica, ¿no? Más bien. ¿De acuerdo?
Sí, está bien, doctor, gracias. Sí, no te preocupes, o sea, cualquier pregunta estamos bien, ¿eh? Y bueno, entonces ya vimos, aquí está, entonces, estos son incluso comerciales, cuáles existen, algunos cuestan más que otros, tienen diferentes aplicaciones, pero prácticamente se basan en o sea, los polímeros, cuando se comercializan es porque son aislantes, ¿verdad? Eso es lo que. O sea, si uno quiere que el calor se transmita, entonces hay que usar metales, hay que usar otras cosas, ¿no? Pero si uno quiere aislarlo, que no se transmita, que no salga del sistema, entonces usan un polímero para evitar eso. Finalmente estamos hablando aquí de la expansividad lineal térmica. Aquí, ok, no. ¿Para qué es la expansividad lineal térmica? Bueno, imagínense que tenemos una regla, ¿verdad? Y medimos su tamaño, una regla de estas que estamos en la primaria. Y entonces lo voy calentando. Y lo que voy haciendo es ver cómo esa regla o ese espécimen va aumentando de tamaño. Y eso tiene que ver con la expansividad lineal térmica. De alguna forma, son valores muy bajos. O sea, si uno va viendo cómo se va aumentando su tamaño, este valor es del orden de micras. De hecho, vean aquí los valores. O sea, aquí está, por ejemplo, todos los polímeros. 4.5, de hecho sería 45 por esa a la menos 6. O sea, si uno multiplica por eso, es a la menos 6, 45 micras. Entonces, si yo subo un grado, un pedazo de polimetilmetacrilato, imagínense una forma de regla, y mido su tamaño inicial y luego un grado después, pues vaya a ver que se aumenta 45 micras su tamaño. ¿Esto por qué es importante? Bueno, acuérdense que si yo tengo un polímero, por decir algo, en el desierto, ¿no? Entonces en el desierto, pues de pronto se va a esos 50 grados, 40, y luego en las noches baja a menos 10, 20, ¿no? Entonces, todo eso causa tensiones porque el material se va o se expande o se contrae. Entonces, pues estos valores me indican qué tan bueno es el material para usarse en condiciones de cambio de temperatura o de tensión, por ejemplo, que hagan que la dimensionalidad del material cambie con el efecto de la temperatura. Entonces, bueno, en general, pues estos valores no son tan altos, 4.5, 10 a 20, andan en un rango, o sea, aquí hay que multiplicar por 10 si uno piensa en micras, ¿eh? 45, 60, 80 micras, 100 a 200 micras, entonces ya esto es más alto, ¿no? Entonces sí van habiendo variaciones y hay que ver si esto lo voy a aplicar en un ambiente que tiene variaciones de temperatura, pues que esto va a afectar el tamaño del material y puede crear una tensión tipo mecánica y la estructura puede tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los valores. Más adelante va a haber otro y la vemos. Se ven como en esta nada más estamos poniendo polímeros, ¿verdad? Y vean las magnitudes. Aquí está uno más completo, pero esto ya está en micras, ¿eh? O sea, de la anterior tabla hay que multiplicar por 10 para ver esta tabla. Entonces, por ejemplo, aquí están, vean como el vidrio, pues en realidad es el que menos problemas tiene de de cambiar su tamaño si uno aumenta la temperatura o la baja, ¿no? Entonces aquí es 8 micras lo que el vidrio se va a cambiar. Este es un valor bajo realmente para eso. Entonces el vidrio es muy estable, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que se rompa por otras cosas. Por ejemplo, no resiste mucho. Si hay vibración, pues se va a romper y cosas así, ¿no? Pero la temperatura, pues sí afecta, pero sería de todos los materiales el menos afectado. Luego siguen los metales como el fierro, el cobre, el aluminio 25. Las epóxicas son 45 a 65, o sea, ya son de los materiales poliméricos que más bajo coeficiente de expresión térmica tienen. De hecho, aquí no aparecen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, PMA es 45, ¿no? Entonces, bueno, están como del orden del PMA. Policarbonato 68, fenólica, poliestireno, polipropileno, la nylon, aquí están, y los polietilenos, ¿no? Una cosa interesante que se descubrió por ingenieros que trabajaban en puentes de Estados Unidos, vieron que cuando hacían
compuesto de epóxica con contenido de aluminio. El aluminio está en 25, las epóxicas en 45, 65. Esto bajaba a 0.25. Entonces eso les dio mucho gusto porque dijeron, vamos a aplicarlo para hacer puentes. Entonces muchos puentes han sido diseñados en ciertos lugares de Estados Unidos usando esa mezcla, porque o sea, ya saben, el puente, pues si uno, como los soldados que pasen marchando, se puede romper, cosas así, ¿no? Pero claro, si uno piensa en la temperatura, pues esto va a ser muy estable, ese 0.25 micras, pues es muy poquito. Entonces es algo que usa mucho las agencias, industrias constructoras allá, esa mezcla, por su estabilidad al cambio de temperatura. Entonces es un material increíblemente estable a nivel dimensional. O sea, hasta aquí se habla de estabilidad dimensional. Vean, por ejemplo, el problema que hay si yo hago estructuras con polietileno. Pues inclusive el de baja o el de alta es muy alto el problema de estabilidad dimensional. O sea, sí se puede fácilmente empezar a romper, ¿no? Por esos cambios que le afectan tan fuerte. Entonces, bueno, todo esto pues lleva aplicaciones en lugares donde haya estos cambios de temperatura. Aquí en México, por ejemplo, aquí en Guanajuato mismo, ¿no? O sea, tenemos en invierno temperaturas que van de casi 0 a 30, ¿no? Es una variación bárbara, 30 grados. Entonces, pues imagínense ahí una placa de polimetría metaquilato, y eso es lo que está sufriendo, ¿no? En esos cambios de temperatura, y lo tenemos outdoors, o sea, fuera de lugares internos, pues hasta peor el asunto para ellos, ¿no? Por eso es que a la larga pues empiezan a deteriorar. Bueno, pues finalmente aquí hay una tabla de materiales no poliméricos o metálicos, en donde vemos que pues el valor de, acuérdense otra vez, esta tabla es 20, ¿no? Para lo que es ¿cómo se llama esto? Ahora se me fue la palabra. Bronce, ¿no? El bronce pues es de 2, el acero al carbón es 1.1, aluminio. Aquí están también los CPs. Debemos calcular con los CPs de los polímeros, que pues están un poquito más altos los de los polímeros. Entonces aquí vemos todos estos, inclusive que habla del vidrio borosilicato. Este es bajo, por ejemplo, es 3, ¿no? Sería menos que el vidrio, ¿no? El vidrio normal es 8, el borosilicato es 3. El CP también es de este tamaño. Lo que usamos, ¿cómo se llaman? Los ladrillos para la construcción es 0.5, vean. Ya, pues el edificio de ladrillos, todo eso, pues la calidad adicional es buena. Si viven en un lugar donde haya un edificio de ladrillos, eso pues es buena. Ahí el problema es la disipación de calor, ¿no? Sí, o sea, por eso es que hoy en día han introducido materiales que permiten que haya más flujo de calor, y no, si no está dentro de una construcción, pues nos esté calentando mucho, ¿no? Es algo que en las construcciones modernas se ha logrado, ¿no? Aquí está la lúmina, que también es baja, 8, y aquí está también, ¿no? Es 25, bueno, un poquito. Sale L2 o 13, es aluminio solito. Y luego el agua, pues aquí está con 7, mire. Y si es vidrio, es hielo, es 5, ¿no? Y bueno, es CP. Y materiales poliméricos entre 4 y 20, o 40, 200 si pensamos en esta de aquí. Y el CP es de entre 1 y 2, aquí lo vimos, entre 1 y 4. Hay unos de más altos, ¿no? No pasan de 2, ¿no? Ah, sí, hay uno aquí, el de alta densidad. Eso es. Muy bien, pues con esto yo creo que cubrimos en términos generales el tema de aplicación de propiedades térmicas, ¿no? Y su importante en muchas cosas que vemos que están relacionadas con el calor, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan preguntas. No, todo bien. Bueno, Ya no. ok. Muy bien, pues bueno, yo creo que por el día de hoy ahí quedaríamos. Ya la parte de propiedades mecánicas pero propiedades eléctricas y ópticas las veremos en la clase que sigue.
Entonces ahorita les di un panorama en la cuestión de estos dos temas, ¿verdad? Profe. Sí, dime. No, que sí está bien. Ok. Bueno, muchachos, pues entonces los veo el próximo martes. Ya seguimos con los temas que siguen. Como les comenté, o sea, sí, vayan viendo un poco lo del examen. De hecho, vamos a ver propiedades eléctricas, propiedades químicas, propiedades ópticas. Quizás sea entre una y dos clases más. Nos quedan 6 semanas, ¿verdad? Más o menos de clases. Entonces, la última semana la vamos a dedicar a la polimerización por radicales libres. Entonces, les voy a hacer un examen, como les comentaba, pues se los envío y me lo tienen que, es contra el tiempo, ¿no? Es de consumo. Entonces, vayan pensando qué fecha les convendría hacer el examen. Sería en noviembre, por supuesto. Entonces, vayan pensando en el día que más les convenga y todos de acuerdo, lo hacemos así. Entonces, y es un examen de opción múltiple. Entonces, pues, lo que sí, lo voy a hacer un poco contra el tiempo para evitar que, pues, o sea, claro, todas las preguntas tienen una en internet y las contestan, ¿no? Pero si van contra el tiempo, sí les va a costar un poco más de trabajo, pero sí, vamos a hacerlo así abierto, ¿verdad? Entonces me avisan cuando estén ya de acuerdo qué día podríamos hacer el examen. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿algún otro comentario? Y esta parte que estamos viendo, pues ya en sus apuntes no las han, nada más pongo la tabla esa que les di y todo, pero no hay tanto información como la que estoy dando. En los pasados temas, la mayoría de la información está en los PDF que les compartí, pero esto sí ya es un poco más, no viene tanto en los apuntes, entonces sí traten de tomar notas. Sí, está bien. Bueno. Entonces, bueno, quedamos en eso, entonces en la próxima clase continuamos con estas propiedades de los materiales. Ok, profe, sí. Está bien. Bueno, pues pásenla bien, muchachos. Gracias, profe. Gracias. Buen día. Igualmente, Profe, hasta nos luego. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Dale, nos vemos.